Queremos ser como ella, como nuestra madre. Hoy la celebramos como madre de la iglesia después de Pentecostés y reconocemos la fuerza misionera que hay en su corazón y por eso nos animamos a recorrer con ella velozmente, al ritmo en el que podemos. Cuando decimos velozmente, no estamos diciendo sino que al ritmo en que se puede. De hecho, tenemos algunos personajes de maratón que aparecen elegidos por nosotros, que aparece ahora un ratito en pantalla. Un hombre que corre más rápido, una abuelita que va a su ritmo, pero va, y alguien que va en silla de ruedas, como diciendo, todo el mundo puede hacer maratón, mientras tanto Jesús te recibe en la meta de esa ruta, saludándote, diciéndote, bienvenido, bienvenida. En ese sentido nos pone en camino de, ahí va la abuela caminando, muy bien, a su ritmo, ella, pasa un joven corriendo rápido. Ahí viene nuestro amigo también en su condición de más fragilidad, en su silla de ruedas, también haciendo maratón. Todos podemos hacer el camino. Nadie queda excluido, todos vamos juntos además y en el mundo. Por eso hoy queremos iniciar nuestra maratón como todos los años de la mano del presidente de la familia mundial de Radio María, Vittorio Vicardi, a quien saludo. Vittorio, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de Radio María Argentina. Padre Javier, un saludo a todos desde Italia. Todo Es bien. todo bien, qué bueno. Nosotros hemos elegido iniciar maratón el Día de María, Madre de la Iglesia, como entendiendo bajo el lema que la palabra corre veloz, que la que primero comprendió esa fuerza de ir hacia adelante sin demoras es ella, y confiarle a su maternidad que nos enseñe a no detenernos en el camino, Vittorio. De hecho, esa es la vocación de Radio María en el mundo, ir por todas partes al ritmo, como decía Ferrario, in fretta, ¿no? Rápido, sin Ujú. detenerse. Esatto. Nos ha dejado un legado grande el presidente y vos sos testigo de esto, Vittorio. Se te nota en el paso del tiempo cómo te ha dejado la marca del camino de Radio María. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el recorrido en todo el mundo y qué desafíos tiene? ¿Cuáles son las metas de este año, Vittorio? Bien, soy regresado justo desde algunos países como del Asia también. Ujú. He hecho algunas visitas muy interesantes, que fue también interesante para mí. Después la situación del COVID fue bastante difícil visitar algunos países como India. Entonces soy regresado en India en diferentes estados, encontrando algunos obispos por nuevos proyectos, un poquito por adelantar los trabajos. Entonces, veo efectivamente países muy dinámicos y también muchas perspectivas también por la iglesia católica. Ujú. Sabemos también que en India la presencia de Radio María es desde algunos años, prácticamente son 15 años más o menos que estamos presentes en India, haciendo proyectos en Kerala, donde está la mayoría también de los Ujú. católicos. También estamos apuntando este año, el proyecto es ya bastante avanzado, en el estado del Andhra Pradesh, en la diócesis de Vijayavadama. Ya es difícil también pronunciarlo correctamente, pero de la otra parte, sí, se tiene una sensación de ser verdaderamente de la otra parte del mundo, de Qué un bárbaro. mundo Desconocido que es para nosotros. muy dinámica, Ujú. pero de la otra parte, en donde estamos hablando también de 60 millones de católicos en Claro. toda la India. Vamos a pensar que será el país más poblado del mundo en los próximos 2 años. Ujú. Entonces, con un dinamismo muy interesante. Más o menos Vittorio, la 200 población idiomas. de India en este momento, la población total de India, ¿cuánto es? ¿Más de 1.000 millones? 1 billón Claro, 400 millones. mil Claro, cuatrocientos que millones. no- 1.400 millones. sí, Hay 1.400 millones. 60 millones de católicos, es minoría, absolutamente. Absolutamente minoría, pero cuando aquí en esta parte del mundo los números parecen pequeños, pero de la otra Sí, parte, en claro, consideración de la población, son grandes al claro, final. claro, claro que sí, Y claro. también el número de diócesis me sorprendió también, Ujú. porque son más o menos, poco menos de 200. Entonces, eh, es claro que también los católicos no son solamente en Kerala por tener todo Claro, este número de diócesis. En claro. Kerala son 40
es claro que los cristianos y los católicos son en todo el Ujú, país. Por lo ujú. tanto, un enorme trabajo de hacer. Vittorio, y también la configuración de la iglesia es muy particular, ¿no? Por la cultura, por lo tanto hay que respetar mucho los procesos culturales también a la hora de insertar un proyecto que busque inculturarse en una cultura india muy particular y en una iglesia que también a la hora de su desafío de evangelización se ordena, se organiza, como toda la iglesia en el mundo, con su condición de evangelizadora jerárquica, pero con las propias características de esa cultura, lo cual también hace muy exigente la tarea, ¿no? Sí, guarda, la mayor diferencia es que desde este país es que fundamentalmente no está totalmente la oportunidad como hacemos nosotros de ser medio de comunicaciones tan abierto como lo hacemos. Al Claro, final, claro. sabemos que la cultura de los medios de comunicación privada es bastante recién en Ujú, respecto a nosotros, ¿no? Al final son más o menos esta apertura a la radio privada, a la televisión privada, son más o menos 25 años ah, más o mira. menos que se tiene esta Ujú, apertura. ujú, Entonces, claro, nosotros somos llegados más o menos cuando se empezó esta oportunidad, pero ujú, el gobierno no concede frecuencias por motivaciones religiosas, ujú, entonces se intenta también desarrollar una radio digital, sea en ujú, la televisión digital con un señal audio y también ujú. de la otra parte una web, tener todos los proyectos web posibles Ujú. que se pueda hacer también. ¿Y en el mundo digital la apertura existe o hay mucho control por parte del Estado? En el mundo digital está mayor libertades. Ujú, Al claro. final, al final sí se puede también desarrollar un poquito con todos los instrumentos que tenemos. Ujú, Entonces, sí, pero claramente son procesos más lentos, ujú, quindi claro. más dedicado probablemente a la comunidad misma Católica, cristiana, no claro, podría ser tan misionero como la oportunidad de tener la Radio María claro. en la movilidad, ¿no? Con el carro, Claro, esto es. claro, claro. Ahí modifica el comportamiento de lo... Bueno, hay todo un tema ahí, ¿no? Cómo nos estamos comportando en este tiempo de la humanidad frente a los nuevos sistemas de comunicación. Es todo un desafío también que lo venimos compartiendo, Vittorio, de adaptabilidad de lo de siempre, que nunca va a desaparecer, que es la radio como instrumento, a los nuevos desafíos que tenemos. Será parte de la conversación que tendremos todos cuando nos reunamos en el próximo Congreso, ¿no? Las preguntas Sí, que, claro. que- que trae el mundo de hoy, cuando el Señor nos sigue invitando a ir por todas partes, cuáles son todas esas todas partes que nos ofrece el mundo de hoy en el continente digital. Será una larga conversación seguramente y un gran debate que nos debemos como Radio María Internacional. Cuando vos cotejas entre India y China, ¿cuál es la diferencia? Porque es el otro gran mundo que se nos abre por delante. Entre esos dos países hay más de un tercio de la población mundial. È una differenza enorme, Ujú, tan que a final, ma también una differenza enorme entre India e il resto del continente asiático. claro, claro, Yo pienso que pensar a India lo pensamos como un continente aparte también, claro, claro. por China e diferentes India, dos, culturas. claro, sí, sí, claro, India tiene 27 idiomas hablado con liturgia propia. Al final, entonces, seguramente son 7 los idiomas más hablados, más por masas de personas. claro, Entonces, claro. sí, se piensa al hindi, pero de la otra parte, claro que al final l'hindi es la lengua oficial, pero verdaderamente hablada por un 40-50%. Todos lo Ujú, entienden como el inglés, pero al final es lo que construye un poquito esta federación de culturas y de estados también enorme. De la otra ujú, parte, China, que tú me has preguntado, es un desafío también. La diferencia entre China e India, por simplificar un poquito las cosas, que también hoy los medios digitales son también limitados también. ujú. Entonces, Por el no Estado. es tan...
por l'Estato, sí. Claro. L'ultima disposición después del COVID ha limitado también la presencia religiosa en las plataformas digitales. Ujú, ujú. Esto, claro, pero al final la gente, la noticia, las informaciones, ma también al final la palabra de Dios, los chinos siempre encuentran el modo también, si quieren, de encontrar estos mensajes. Pero, Claro. de la otra parte, esta es un poquito la nueva dirección directiva también de los medios de comunicaciones Ujú, religiosos del gobierno ujú. desde 2 años. Y cuando como presidente pensás en Maratón y los desafíos que los oyentes tenemos en relación a la Radio María Internacional, ¿cuál es el lugar donde vos pedís al oyente ponga particular foco en su oración? Todo, pero bueno, ¿cuál es el que el presidente de la familia mundial tiene más en su necesidad de llevar adelante esta tarea tan dura que te toca y tan hermosa, donde además de rezar por vos, digamos, por qué proyecto particularmente que está en el corazón del presidente necesitamos orar para que la Radio María toda se enfoque en ese lugar? Alguno, Javier, no hace falta antes que de pongas todo, uno solo, todos, ¿no? no, no, Lo que pasen por tu corazón. an- antes de todo te digo, trabajar y continuar la obra de Manuel y de Ferrario también, como todo el servicio que hacemos a todos los sacerdotes director, también a ti, es un privilegio. Pero yo pienso que también por lo laico es un honor también servir a este proyecto y la Virgen María. Por lo tanto, eh, sí, los desafíos son muchos. Te digo, muchas veces lo ponemos verdaderamente en oración entre todos porque Ujú, algunas veces la línea, la estrategia la dirigimos verdaderamente abajo las indicaciones que nos llegan de la y providencia del y de cielo, la Virgen es María. así, es Esto así. te lo digo de una forma muy sencilla Sí, sí, es así. y muy honesta. Es así, lo compartimos un poquito entre todos. De la Ujú, otra parte, claro, hoy podemos decir, mira, después un trabajo de 30 años, un poquito en el mundo, particularmente, eh, lo que yo puedo notar también es, ante de todo, el continente de África, ujú. que con sus 27 países continúa ahora a expandirse en los países un poquito más difíciles, como Zimbabue, como Sudáfrica, como Etiopía, ¿no? Son los países esos un poquito más cerrados a la radiofonía religiosa. Ujú. Ma claramente todos los otros países han tenido un grande éxito de escucho. Esto, un agradecimiento ante de todos a todos los oyentes que han siempre ayudado esta misión. Yo pienso han participado a una misión mundial de la Virgen María. Entonces, Ujú. soy aquí también por agradecer y también por compartir un poquito este próximo desafío. Quindi l'Africa continuamos en los nuevos países a desarrollar frecuencias porque, como siempre, fue un poquito la mirada, donde encontramos concesiones, Ujú. donde está también una llamada de la iglesia, si encontramos concesiones, claramente intentamos de Poner ahí. empezar poner al aire y Ujú. apuntarla también a una radio magari ya existente, porque la Radio Nacional en África se construye también con el idioma colonial o principal, pero de la Claro, otra parte efectivamente hay que apuntar muchas subestaciones, claro, entonces claro. Las muchos estaciones, disturbios. subestaciones que hablen en lengua propia del lugar, además de la lengua que ha colonizado el país, digamos, ¿no? Ma non Y eso solo, es también una tarea maravillosa, Vittorio, porque sabemos por la antropología que el darle al pueblo la lengua propia que tiene es la mejor forma de ponerlo de pie, digamos, ¿no? Porque tú finalmente dices, si pues, finalmente la radio tiene esa fuerza de promoción humana en el lenguaje, en la comunicación, que hace que las personas puedan valerse por sí mismas, y eso es justamente el valor que tiene Radio María Internacional, que tiene un esquema común, que hemos encontrado una familiaridad en el modo de construir el mensaje y al mismo tiempo sabemos que ese mensaje adaptado a cada lugar
pone de pie a las personas con la fuerza propia que tiene la palabra de Dios, digamos, ¿no? Tú bien dicho, también hay que considerar que los misioneros cuando llegaron a las diferentes diócesis han Ujú. hecho un trabajo increíble de traducción Es increíble. del idioma y también lo han puesto al servicio de una liturgia de la iglesia. Entonces, Ujú. la riqueza enorme hoy es que encontramos esta liturgia, la gente quiere que tener sus oraciones Qué y su maravilla. misa con esta mezcla entre un idioma maternal e un idioma nacional, Ujú, y ujú, que pero hace una identidad muy fuerte al pueblo, a esta región tan remota. De la otra parte, te digo que he ujú, notado, esto sería interesante estudiarlo un poquito más, que donde se da voz a esta comunidad remota también se ve un incremento también más económico ujú. y también demográfico Claro, también. La claro, gente claro. no se va del lugar, la gente permanece, se empiezan mayor actividades económicas porque la Ujú. gente toma Propio, efectivamente lo suyo. una identidad propia, lo suyo, Ujú, exactamente, ujú, ujú. exactamente. Es así. Es claro que después África es un país en donde la gente muchas veces en la pobreza se encuentra, ma por la guerra Ujú. y porque fundamentalmente la gente es obligada también a trasladarse en otros lugares por situación de conflicto, Claro, situación económica o claro, cataclismas, cambios climáticos. claro. Vittorio, una pregunta muy concreta desde de las necesidades de la Radio María Internacional. No lo digas si no quieres en números, sino en porcentaje de, de necesidades económicas que tenemos a la hora de cumplir con la misión. En la Argentina estamos acostumbrados a hablar de esto, así que no hay problema de decir, bueno, en realidad la misión es todo esto, pero necesitamos multiplicar los panes y los peces porque no nos alcanza. ¿En qué número de diferencia estamos entre el llamado que tenemos y los recursos con los que contamos? ¿Tenés un número de porcentaje de tu budget en este momento o no se te viene a la cabeza? Sí, lo debes tener. Pa- Tú dices a final, bueno, la necesidad es de este año, Ujú, entre todos los proyectos que compartimos, siempre lo ponemos un poquito como meta por cada single país, pero en general siempre nuestra actividad necesita por los sustentamiento de los proyectos 8 o 9 millones de euros ujú, que ujú. recoge, en esta actividad, en esta iniciativa, normalmente de estas necesidades de estos 8 o 9 millones de euros en proyectos, recaudamos en el maratón más o menos un buen Por ciento. 60%. Está bien, está bien. Y quindi entonces en estos días efectivamente el Espíritu Santo y la providencia trabaja mucho un poquito en todos los 90 países Así de es. Radio María del mundo. Es así. Y Eh, quiero compartir con los oyentes, porque sabes tú que la situación de Argentina, lo hemos conversado muchas veces fuera del aire, es muy compleja en lo económico. Vamos queriendo recuperar algo de todo lo que ha sido la pobreza traída de la mano de la inflación. Este, pero bueno, la situación es muy frágil, pero nosotros necesitamos al mismo tiempo hablar de cosas concretas. Y cuando hablamos de cosas concretas, hablamos también de que en los países a veces más pobres, como suele ocurrir en este momento en Argentina, con un potencial inmenso, pero pobre al fin, a la hora de hacer números, la gente suele ser muy generosa. En el África, por ejemplo, Vittorio. En África è claro che la Iglesia ha chiamato una Radio María en Nigeria, también con todas muchas frecuencias que estamos empeñados también a desarrollar. Ujú, El proyecto es enorme porque en el pasado no hemos, por darte más o menos estadística, ujú. hacer una red de 10, 12 grandes diócesis del país, quindi con una copertura que empieza a ser importante de Nigeria, era un poquito difícil. Hoy hemos conseguido todas estas frecuencias en los últimos 2, 3 años y somos empeñados a realizarla. Claro. Entonces, esta realización, es claro que por cada frecuencia
eh, hay que poner transmisor, torre también, uno estudio porque también la legislación te obliga también a tener un estudio Ujú, por ujú. cada frecuencia. Entonces son siempre por cada estación es un 250.000 euros entre radiofrecuencia y estudios, Claro, por que 12 sean solamente. grandes o que sean pequeños. Claro, Claro, se se multiplica por 10, al final 2,5 millones. sono Ujú, dos un poco millones más. y medio. Claro. Dall'altra parte, pero siempre con la lógica de las hormiguitas, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros hacemos lo que podemos a poco lo juntamos, el pequeño, como tú has dicho, ¿no? Los 5 panes, Los 2 pesos. Sí. los peces, a final se transforman con este trabajo diario, un poquito de todo, y a poco. Hoy podemos efectivamente pensar que Nigeria por lo menos la vamos a concluir en esta primera etapa importantísima de desarrollar, que después es un país con la demografía más Inmensa, importante de África, más de de 120 130. millones de habitantes y al mismo tiempo con una situación política, religiosa, de persecución tremenda, con mártires hoy en ese territorio, para que entiendan los oyentes de qué estamos hablando, con algunos grupos terroristas religiosos que han atentado contra personas religiosas, misioneros nuestros, sangre de por medio, digamos, a la hora de anunciar el Evangelio, vale la pena sumar nuestro sacrificio también, nuestra ofrenda para estar en comunión con ese Cristo sufriente en ese lugar, con lo poquito que tenemos, que lo importa cuánto sea, decía Teresita el Niño Jesús, ¿no? Con mucho amor. Poco, Guarda, pero con mucho io amor. ero con l'obispo de ¿Mm? Caduna recién, insomma pone un poquito tristeza llegar a misa también con el checkpoint, el check control por Sí, el claro, carro, que no te puedan llegar con carro con bomba, o también el metal detector al ingreso de la iglesia. claro, Esta es la claro. condición también de los cristianos. Quindi, al final, queridos oyentes, sí, nosotros tenemos nuestros países que muchas veces tienen dificultad económica cíclica. Esto fue un poquito la experiencia de algunos países también en América, pero de la otra parte somos siempre privilegiados también Ujú. en algunas formas. Es claro que la dificultad la tenemos todos. Y yo hablo también del continente de Latinoamérica, Sí, sí, en el sentido que al final sí, sí en África es el testimonio, el resultado también de tener una Radio María es una presencia en la comunidad también de la iglesia, de la parroquia, tan integrada que al final la Radio María es la iglesia misma claro, por claro, aquí, por el pueblo. claro, claro, por el lugar que En ocupa. Latinoamérica, yo debo decir que lo que se estamos construyendo y la adhesión también a Radio María muchas veces me ha colpido muchísimo en el entusiasmo del voluntariado, en una adhesión también de la familia. Ujú. Esto no lo vemos muchísimo en los otros Claro, continentes, ¿no? claro, claro. Cuando se encuentra un servicio a Radio María, lo se encuentra con el esposo, la esposa, La familia toda la integrada. familia La envolvida, abuela. familia integrada. La abuela que escucha, que Qué bueno, después lo pasa a qué nosotros. bueno, qué Esto bueno. me parece veramente providencial por nuestros países. Agradecerte esta entrevista para iniciar la maratón justo el día de María, Madre de la Iglesia. Hemos elegido para abrazar desde este lugar todo lo que tenemos como desafío y meta en los 5 continentes. Gracias a los oyentes que ya han empezado a hacer sus transferencias bancarias. Muchísimas gracias, porque le estamos invitando a que hagan la de todos los meses y un poco más, si se puede repetir la de todos los meses para compartirlo con la familia mundial. Bendito sea Dios. Te recuerdo para hacer tu transferencia bancaria, obra.radio.maría, para que podamos juntos llegar a la meta, que no es nada más y nada menos que el corazón de alguno que lo reciba así, ¿no? Decía ayer nuestro arzobispo, el cardenal Rossi, citando la conversión de Van der Meer, que él en su momento de conversión como ateo en la iglesia de Notre Dame, después de haberla recibido un día frente a la cruz, rezaba así: cuando llegue al cielo, alguien, Dios me va a decir quién fue la persona que oró por mí y entregó su vida por mí para que yo pudiera haber llegado a esta conversión. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa
que lo hagamos con corazón, con entrega o con sacrificio, y Dios se vale de eso para llegar mucho más lejos de lo que nosotros suponemos. Es la comunión de los santos la que estamos diciendo. Compartamos nuestros bienes y el Señor se encarga de hacer llegar la gracia de la conversión donde más se necesita. Vittorio, te mando un abrazo inmenso. Nos encontraremos, me parece, ya por octubre, por allí, para compartir Sí, la familia yo mundial. espero antes también que Bueno, pueda hacer una vuelta un poquito en Latinoamérica y sobre todo un agradecimiento particular a ti, a toda Radio María Argentina por esta invitación y por la participación al maratón y un agradecimiento de corazón a todos los argentinos y a los oyentes de Radio María Argentina. Tú sabes que yo tengo también he tenido una abuela también argentina, entonces así lo hay sé, lo sé. un poquito siempre vuestra radio y Radio María Argentina es en mi corazón. Entonces, buena maratón a todos, unidos en oración también y corriendo bajo la Virgen. Amén, así sea. Seguimos transitando el camino de la radio, iniciamos maratón. Gracias, Vittorio. Abrazo grande y nuestra oración Saludos. por tu ministerio, que es bastante complejo y, como hemos escuchado, bien abierto a un mundo que espera del Evangelio de Jesús, y la radio como gran instrumento para esto. Abrazo grande y será hasta Un que nos abrazo. encontremos, por aquí o por allí. La providencia dirá. Esatto. Ciao, Gracias, Javier. muchas gracias. Bueno, nos quedamos por aquí, ya llegan, nos pasamos unos minutos en lo habitualmente de la transmisión de la catequesis. Siguen ustedes en la programación de Radio María. No dejes de hacer tu oración, tu dar a conocer y tu donar por el proyecto Radio María en el mundo.